lo encuentro bastante genuino, lo encuentro bastante sincero. Y sí, hay frases aquí que yo encuentro mucha belleza en muchas frases de Murakami. Encuentro que segmentos que me encantan. Es una novela definitivamente no escrita para desesperados, no está escrita para personas cruzando por una crisis existencial tampoco. Yo creo que es una novela específicamente como para relajarse. Yo no la leí como algo turbio del todo, es decir, mi lectura de esta novela fue muy relajada, yo me encontré como muy zen. Yo creo que Haruki Murakami logra ese efecto que logra también mucho cine japonés, pues, y el arte japonés en general, pues, busca específicamente la tranquilidad. Yo creo que Haruki Murakami lo logra de una manera muy sutil. Me llama la atención muchas cosas que acaba de decir, vamos a tener una discusión al final, pero hay un tema que voy a guardar para el final, pero lo voy a decir desde ya para que la gente se quede hasta el final del video. Vamos a hablar sobre el Pixie Dream Girl, el Manic Pixie Dream Girl, el arquetipo más odiado del mundo. Vamos a conversar un poco sobre eso ahora, pero lo voy a dejar de último. Primero que quería mencionar un poco sobre Reiko, mi opinión sobre Reiko, porque digo, es irrelevante cuál sea el código moral de Murakami, es irrelevante en realidad si se acopla con el mío o no. Es decir, hay ocasiones en las que si algún autor escribe algo que yo encuentro que es muy ajeno a mí en términos de moralidad, pero siempre trato como de mantener ese juicio como el último. Es decir, no me gustan estos videos en YouTube donde la gente dice como que a mí no me cae bien el personaje principal porque es una mala persona. Es como que eso no tiene nada que ver. Es decir, aquí en dialéctica me gusta aplicar siempre el elemento metanarrativo. Es decir, no estamos hablando sobre una novela que está escrita en papel y que es ficción, ninguno de estos personajes existe, puede que algunos de ellos estén inspirados en personas, puede que refleje la opinión del autor, puede que no, está supuesto a ser complejo de por sí, es decir, Murakami tampoco está aquí para escribir ningún tipo de panfleto, pero entonces, una vez dicho eso, ya puedo comenzar con mi comentario sobre Reiko. A mí me parece que Reiko es una maldita pederasta, es decir, es como lo más evidente del mundo para mí. Es decir, ella estaba contando la historia, está como que, ok, estás contando entonces la historia sobre cómo abusaste a una niña de 11 años. Perfecto. Entonces quieres hacerlo ver como si tú fueses la víctima. Está bien, todo bien. Digo, y a mí tampoco es que me caiga mal Reiko porque, repito, Reiko es un personaje de ficción que existe en papel y no existe en el mundo real. No tengo que lidiar con este problema moral y filosófico en la vida real porque no conozco a Reiko, Reiko no existe. Entonces, como Reiko es un personaje de ficción, yo puedo a la misma decir, los fines de semana toca música de los Beatles y durante la semana abusa de niñas de 12 años, todo bien, perfecto. Pero ella cuenta la historia sobre ella, cómo ella es una profesora de piano y una niña la sedujo y como que fue culpa de la niña porque era como una sádica, manipulativa, y ella no sabía muy bien, ella no estaba muy segura de su propia sexualidad en el momento, y estaba casada, ya tenía una familia, y tuvo que salir huyendo y entró al sanatorio, y desde siempre vive en el sanatorio, y está como pseudo enamorada de Naoko, pero con Naoko no siente nada. Es como, es decir, estaba escuchando la historia, estaba como que, ok, sí, o sea, tú dite eso, Reiko, es decir, tú te puedes contar eso todo el tiempo que tú quieras y si quieres reorganizar la historia para victimizarte a ti misma, está bien, perfecto, no hay ningún problema, Reiko, todo bien. Ya muchas personas también han criticado a Murakami por su código moral en general, pues a mí me da igual, a mí me sigue gustando la literatura de Murakami. En Kafka no haría hay una secuencia muy parecida donde Murakami critica a unos personajes feministas, a dos feministas, digo, estamos hablando como de 2 páginas. Hay muchas personas que encuentran un choque cultural con eso, pues, porque Murakami obviamente es un boomer, es un señor ya como de, ¿qué? 60 años, 70 años. Entonces, yo no tengo ningún problema con que Reiko exista en el papel, pero en términos de yo poder compadecerme de Reiko, es decir, en un nivel metanarrativo, puedo ver al personaje como interesante. Wow, aquí está Murakami jugando con ideas morales tabú y muy difíciles y muy complejas, casi imposibles de explicar. Ni siquiera el personaje de Reiko lo puede explicar. Esto es interesante. Pero desde un punto de vista narrativo o extra diegético, no. Reiko obviamente no es un personaje benévolo desde ningún punto de vista, y está bien que Watanabe piense lo opuesto, y está bien si Haruki Murakami quiere pensar lo opuesto también. Yo simplemente no encuentro su historia del todo convincente, y usted va a decir ahora como que usted nunca le cree a los personajes de los libros, porque esta es la tercera vez que lo menciona. No, no, yo lo que iba a decir es que eso es parte de la tragedia de Reiko, digamos. O sea, yo sí creo que todas estas emociones, todas las cosas horribles que le pasan, de sí, pueden ser culpa de ella o lo que sea, pero son cosas horribles. O sea, ella misma está diciendo que tiene todas estas emociones. O sea, pues ella está enferma, ella que reconoce que está enferma, pero no sé, yo no puedo nada más llegar y decir, atribuirle responsabilidad, no sé, como nada más decir, como es mala y como todas estas cosas le pasan, entonces
de nada, que se pudran, que se pegue un balazo, o sea, y no es solo el tema de la pederastia y de cómo ella cuenta la historia, de que la chiquita en realidad estaba súper enojada y todo lo fingió y demás, sino, o sea, también el hecho de que a Reiko ya la habían institucionalizado antes. O sea, ella sí era una persona enferma por muchas razones. Y aún así, cuando ya conoce a Naoko y tiene sí, todo este desorden de sus intenciones lesbianas y de que Naoko estaba súper frágil y que todo. O sea, aún así ella parece, o la forma en la que se muestra, nunca ser cruel. O sea, por lo menos en ese momento, ella nunca es cruel, ella nunca es mala, ella de verdad es como alguien que pues sí, todas estas cosas son ciertas y todo lo que hizo fue cierto, si el único al que le cree es el esposo y aún así ella se aleja y decide internarse y decide hacer todas estas cosas, aún así es una tragedia muy fuerte, aún así es como un tema muy pesado y ya cuando uno la conoce, ella solo está cargando con esas historias horribles y con la sombra del suicidio. Y al final, de verdad, o sea, parece que su papel en la novela es ayudar a este man a olvidar a Naoko, a Watanabe. Entonces, o sea, sí, yo no es como que voy a decir así, de Reiko es súper buena o es una víctima de sus circunstancias o lo que sea, y sí, pues puede estar enferma y la gente enferma hace cosas horribles, pero ella está enferma y está internada, o sea, ya está sufriendo las consecuencias de todas estas cosas. Tampoco es como que yo pueda decir, uy, sí, está pagando, se lo merece todo, no sé. O sea, en general, sí es una historia muy fea. Yo creo que esa es la parte más incómoda para mí, por lo menos. Pues yo encontré esa sección, como que la historia de Reiko, que está dividida en dos partes, en el hospital, en el sanatorio. Encontré esa sección muy incómoda. Sin embargo, no pienso que fue accidental. Es decir, no creo que Murakami sea supongo que esté tan desasociado de la cultura popular o del mundo actual como para pensar que eso no iba a ser de cierta manera chocante, incluso para cualquier cultura. Uno de los aspectos estilísticos o uno de los motifs en la literatura de Murakami que yo conozco es también esto de la empatía difícil, como que situar a los lectores en situaciones en donde tenemos que mostrar compasión a las buenas o a las malas y no va a ser fácil. En Tokyo Blues hay muy poco de esto, pero yo creo que se ejemplifica con el personaje de Reiko. Reiko es como el ejemplo evidente de esta particularidad en donde Murakami nos sienta en una situación incómoda como un personaje que quizás nosotros consideremos que es extraño. En particular es extraño, pues, porque no estoy diciendo, porque es como usted dice, Reiko es una víctima de su circunstancia, ella obviamente tiene un problema de salud mental y por eso es que ha tenido la vida tan terrible que ha tenido, pues, y ha tenido quizás víctimas a lo largo de este viaje, pero tampoco es culpa de ella. O bueno, puede ser culpa de ella dependiendo del punto de vista que uno tenga. ¿Mm? Sí, o sea, no, pero es que siendo culpa de ella igual es feo. Sí. Me explico, es como el hecho de que sea culpa de ella, el hecho de que sea una persona terrible, el hecho de que si todas esas cosas que le hizo la chiquita fueron tal cual, o sea, igual, Sí. igual no es como, o sea, yo no me siento así como que se pudra o que todas estas cosas o que, y al Claro. final ella, de nuevo, y ella tampoco se escapó, ella, o sea, le pidió al esposo, lléveme, sáqueme todo esto y no era lo que iba a pasar, o sea, creo que ese en realidad es el único personaje donde al menos hay alguna explicación para toda esta tristeza y toda esta perdición y todo este suicidio y toda esta oscuridad, como que en los otros no se ve tan claro. Lo que veo en esta novela sobre el suicidio es que Murakami lo trata como un efecto dominó. Es decir, que se suicida Kizuki, se suicida la hermana de Naoko, se suicida Naoko. Digo, obviamente Watanabe no se suicida porque ya sabemos que vive en el futuro, pues, pero creo que lo que está en juego en la novela, pues, es que Watanabe acabe en el mismo lugar en donde acabaron todas estas personas que él también conoce, pues, y que tanto apreció a lo largo de su vida. Una de las cosas que a mí más me gusta de esta novela, y la describí de esta manera en el chat cuando estaba tratando de defenderla, es que es un triángulo amoroso donde uno de los personajes está muerto. Entonces, Watanabe está enamorado de Naoko y Naoko está enamorada de Kizuki y Kizuki está muerto. Entonces está compitiendo con un fantasma. Y hay una parte que me fascina en esta novela en donde Watanabe finalmente se acuesta con Naoko y Naoko tiene una experiencia muy extraña, él tiene una experiencia muy feliz. Mucho después nos enteramos de que Naoko tuvo esa experiencia muy extraña, pues porque aluda que sintió que le estaba siendo infiel a Kizuki, mientras que por el otro lado Watanabe está muy feliz, pues porque finalmente se acostó con la novia de su mejor amigo el fantasma. Y esa noche, antes de dormir, Watanabe dice como,
te gané, Kizuki, me quiere, como que te gané, hijo de puta, como que ya, Naoko se queda conmigo en el mundo real, es decir, se va a quedar conmigo aquí. Es lo que quiere en realidad es salvarla, pues él está enamorado de Naoko, genuinamente enamorado de Naoko. Existe una gran posibilidad desde que se vuelven a encontrar de que Naoko termine suicidándose, siempre se alude hacia ello, y la misión de Watanabe a lo largo de la novela es proteger a Naoko, es asegurarse de que Naoko no se suicide, de que Naoko lo elija a él, que decida vivir con él, que decida tener todos estos planes que había formulado con Kizuki, ahora con él. Él está compitiendo con un fantasma y por supuesto que yo creo que esto es como filosofía oriental, supongo, pero he escuchado este refrán en alguna parte, no sé dónde pues, pero he escuchado un refrán en alguna parte donde se dice como que es imposible competir con la memoria de otra persona. Es decir, vamos a llegar a un extremo un poco, digamos que una madre tiene 5 hijos, un hijo se muere. Ese hijo que se muere va a ser para siempre el hijo preferido, pues. Es imposible competir con eso. Los otros no van a poder competir con eso porque, evidentemente, estamos hablando sobre un recuerdo, un fantasma, algo que puede ser moldeado a la imagen y el gusto de quien sea. Entonces, Kizuki, desde el inicio de la novela, ya le ganó a Watanabe, y eso es lo más triste de todo, pues que de cierta manera la novela tiene una estructura circular y que comienza con el suicidio de Kizuki, y ya desde ese momento es inevitable que Naoko se suicide. Es decir, termina con el suicidio de Naoko también. Entonces, es circular en ese aspecto. Pues estamos hablando sobre una persona que simplemente no pudo vivir sin otra persona. Y a mí me parece muy tierno, en realidad, la manera en la que describe Murakami ese romance entre Kizuki y Naoko, que es un romance muy parecido también a otro que aparece en Kafka en la orilla, de personajes inseparables. Supongo que la frase es como hechos el uno para la otra, pues. Es decir, estaban como genéticamente atados desde que nacieron, es decir, estaban como predestinados a vivir juntos, tenían todos los planes ya listos para vivir, es decir, uno tenía que respirar, el otro tenía que, la otra tenía que comer, es decir, era como casi una simbiosis perfecta de personalidad y de carácter en todo sentido de la palabra, es decir, Naoko y Kizuki eran uno. Y sin embargo, bueno, cuando se muere Kizuki es casi como si se muriese la mitad de Naoko. Y Naoko ahora tiene que reencontrarse con Kizuki, que repito, también es como otra cosa que ahora que lo menciono en voz alta, eso también sucede en Kafka en la orilla. Y eso es algo muy particular de Murakami, se repite bastante. Pero sí, me encanta la idea esta del triángulo amoroso, que Watanabe está técnicamente compitiendo con Fantasma, no pueden competir. Al final es cierto, encuentra, supongo que una especie de consuelo en Midori, pero sin embargo, la última escena de la novela es cuando está en la estación de tren y Midori le dice como, en la última línea le dice como que ya dónde estás, y Watanabe no reconoce a dónde está, es decir, no sabe dónde está perdido, está todavía perdido. Es la manera en la que Murakami da a entender que Watanabe sigue y seguirá perdido por muchos años, pues quién sabe si para siempre. Es decir, que no va a ser tan fácil recuperarse de esta pérdida, así como porque pasó una muy bonita noche recordando con Reiko y todo parece muy optimista y le desea un buen viaje en adelante y se despiden y llama a Midori y dice como ya voy a seguir adelante con mi vida, pero sin embargo sigue perdido ontológicamente, espiritualmente, pues porque no sabe ni siquiera a dónde está, que de nuevo, ahora que lo digo en voz alta, Murakami tiene una novela que se llama Los años de peregrinación del chico sin color, que también termina específicamente de la misma forma. Entonces, es algo que hace Murakami, pues yo creo que él tiene un estilo en particular en donde él escribe todos los días entre 9 y 10 páginas, él no está pensando, no tiene un esquema nunca de lo que va a escribir, él no tiene un plan nunca de lo que va a escribir, su modus operandi es simplemente escribir entre 9 y 10 páginas todos los días, constantemente, y nunca perder ese hábito. Entonces, él seguramente implementa, por eso es que su literatura es tan surreal, pues, seguramente está implementando como lo que sea que le venga en la cabeza, pues el sueño anterior o un pensamiento aleatorio, hoy quiero escribir sobre este libro que estoy leyendo, hoy voy a escribir sobre esta canción que escuché. Yo pienso que Watanabe vivirá, pero vivirá para siempre, aquí hablando en el mundo extradigético narrativo de la historia, porque claro, no lo sabemos y es imposible saber, pero Watanabe será un personaje que vivirá entre fantasmas por el resto de su vida, pues. Vivirá con el fantasma del suicidio por el resto de su vida, lo cual es muy trágico, es muy cierto. O sea, sí estoy muy de acuerdo también con eso, con que en realidad sí es la relación perfecta y en general solo es una tragedia, pero también es demasiado pesado porque ¿por qué las cosas siendo así nada más? Bueno, no sé, ya. También es un tema muy adolescente y algo que sí siento que sí se retrata muy bien y que sí lo pone de formas demasiado lindas como en el libro en sí, como toda esta
esta sensación adolescente de querer amor, de solo eso, como de querer ser amado y que pueda ser parte de todo ese proceso de esta persona a la que ya yo decidí amar, que me lo devuelva y qué puedo hacer yo para que esto se dé así. Creo que eso es, y como que sí se muestra muy bien en el texto y sí es muy adolescente, son emociones que ya a estas alturas tal vez o que la gente puede criticar, pero que se sienten muy reales, o sea, o sea, sentirse como un adolescente, como querer todas estas cosas, tener todos estos sueños, tener deseos egoístas, admitir todas estas cosas, y es muy humano, digamos, no tiene que ser algo de mayor complejidad para que uno se sienta conectado con esa idea. Entonces sí, es bonito y es importante. Y me gustó mucho lo que habló de la competencia, porque sí, eso es mucho lo que representa el libro y la idea de que en realidad ella nunca lo quiere, o sea, como que quiere creerlo porque de alguna forma ella también quiere aferrarse a la vida y lo intenta, pero de no. Entonces, también como experimentar o presenciar la decadencia de Naoko hacia su muerte en algo que uno ya tenía avisado, también es triste. Pero creo que el texto sí es como muy bonito y se acompaña muy bien y se acompaña muy bien para la gente que pasa su vida haciendo eso, como leyendo libros y escuchando música y viendo películas y sintiéndose como atravesado por eso. Entonces, ¿qué es lo que decíamos también? Ser un tristito que hace ese tipo de cosas, sí, o sea, como está bien conectarse con eso, está bien como aceptar que Watanabe en muchos momentos no es una buena persona y ya, o sea, no, sus emociones no son puras y eso también está bien. Y él se genera su propia soledad y llegan muchos momentos en los que no hace ningún esfuerzo y si hace un esfuerzo es por su propio egoísmo porque quiere a Naoko, pero es por lo único por lo que hace un esfuerzo, o sea, no hace mucho, como que en gran parte de la novela él nada más está en piloto automático y como sufriendo y como son cosas que pasan, pero sí se presenta de una forma muy bonita, entonces sí. Y es cierto que uno tampoco puede competir o sea, ni siquiera como con el recuerdo de muerte, es el efecto de la nostalgia, o sea, si uno termina con una persona y nunca la vuelve a ver, esa persona no se va a volver a equivocar, esa persona no se va a volver a equivocar, no va a volver a enojar, no, o sea, no, uno no, nada más va a recordar las cosas bonitas, entonces, obviamente no hay forma de competir con eso, si los recuerdos no se equivocan, los recuerdos no arruinan, los recuerdos no nada, entonces sí, tal vez la forma más extrema de eso es alguien muerto, porque en ese caso extrañar a esa persona también siempre va a ser más poderoso. Y sí, todos los muertos son buenos, decimos acá. Lo cual no es cierto. Sí, claro, es una novela, no es una novela posmodernista, pero es una novela que trata con nuestra existencia posmodernista. Es lo que, en referencia a lo que dice sobre la vida de adolescentes que escuchan música y van al cine y que no están pensando sobre la plaga negra o no están pensando sobre los bárbaros o los vikingos que van a cruzar la frontera o lo que sea. Es decir, es una novela sobre gente joven en la ciudad viviendo la vida de gente joven en la ciudad, con una pesada carga de melancolía y una pesada carga de depresión y tristeza, que me parece, como dije, yo creo que es verosímil en su tratamiento de la soledad masculina, pues, que es lo que escribe Murakami. Él escribe libros sobre soledad masculina, personajes masculinos que viven en una soledad extrema y por lo común son siempre personajes también muy jóvenes. No, que ese tema de la soledad masculina, nada más iba a hablar, que a mí en cierto momento de la vida me explotó la cabeza. Sí. O sea, como, wow, yo me acuerdo, no sé si fue como un video, justamente fue como un video ahí de concientización de suicidio masculino o así, pero que vi en cierto momento de mi vida y era eso, como comentando lo posible que un hombre, tal vez no tan joven, pero en sus 30s o por ahí, si no tenía una pareja, o sea, y era como una reducción al absurdo, de sí, esta persona cree que tiene amigos porque tuvo amigos en el colegio y tiene 2 años de no verlos, o cree que tiene amigos porque va al trabajo y la última vez que habló con esas personas fue hace 7 meses y su trabajo lo hace en una oficina y llega a su casa y come y juega videojuegos o lo que sea y se duerme y se vuelve a levantar. Y yo me acuerdo llegar y pensar eso y pensar como en hombres, amigos míos con los que yo había tenido así como contacto y alguna gente que era relativamente sola
sea, en los momentos en los que perdían como su relación romántica principal, se sumían así como, o sea, no había nadie. Como esta idea de amistad siempre era como un contacto superficial, como una idea, sí, sí, vamos a tomarnos las birras, pero nunca era como, o sea, como algo de a esta persona le comparto mis sufrimientos. Es más como un compromiso, como de ver a alguien en los cumpleaños. O sea, y yo dije como qué impresionante, porque sí, claro, o sea, las mujeres tienen como todo esta red de soporte, por lo menos para chismear, o todo su papel emocional y familiar, y que hay una recarga muchas veces injustas también en labores de familia y labores de cuidado, pero eso obliga a tener una red de apoyo. Y los hombres así facilísimo se pueden desconectar y ya. No sé, o sea, recuerdo en ese momento que yo dije como, wow, y es que cómo se sale de eso. Tal vez también es mucho por cómo funciona la sociedad costarricense, que también en ese momento de mi edad yo lo hablaba mucho con extranjeros, que decían, es que ustedes tienen, o sea, ustedes son amigos de la gente que conocieron en el colegio, en la universidad, y ya, nadie conoce gente después, nadie entra en esos grupos, o sea, ya ahí no hay nada, y es muy difícil de interrumpir, pero en general la soledad humana, como a partir de cierto momento yo empecé a aceptar que la gente está mucho más sola de lo que yo pensaba que estaba, o sea, hubo otro momento de mi vida en el que yo tuve la tendencia de preguntarle a la gente como cuáles son las 5 personas con las que usted más pasa tiempo, por este cliché del efecto que tienen. Y muchísima gente no podía darme 5. O sea, no tenía 5 personas de las cuales hablarme. Pero bueno, eso era nada más un paréntesis. No tiene nada que ver con la novela. Me tuve que mudar de asiento porque hubo un problema técnico con el otro lado. Es muy cierto lo que menciona sobre la soledad humana y me parece muy pertinente, en particular en el trabajo de Murakami. Es muy cierto que él siempre trata con este tema de la soledad. Y es muy cierto lo que menciona y me parece muy apto porque mi siguiente punto, o la pregunta que le iba a hacer, quería traer a colación una especie de crítica hacia el punto ideológico de la izquierda. Entonces, con este punto podemos ya de una vez criticar a la derecha. Encontramos un balance medio para ser justos y objetivos. Sí, porque bueno, hoy en día vivimos en una era muy mercantilizada. Entonces, gracias a la mercantilización del espacio social, yo pienso que también esta es una de las razones por las cuales Murakami es tan popular. Gracias a la mercantilización de los espacios sociales, hemos erradicado todo lo que puede potencialmente ser peligroso de los espacios sociales para así protegernos de amenazas obviamente, evidentemente reales, pero la solución ha sido esencialmente un mundo muy de Murakami, por decirlo de alguna manera, pues un mundo específicamente muy alejado de la interacción social, donde todo el mundo ahora vive encerrado no solamente en una cámara de eco, y por eso pienso que Murakami es específicamente relevante en el día de hoy, porque verdaderamente refleja la soledad no solamente masculina, pues, pero la soledad en general. Pues. Entonces, me recuerda mucho como a la crisis existencial que hoy en día se menciona esencialmente, no solamente en la derecha, sino también en la izquierda. En la derecha se retrata como la crisis de masculinidad, así lo retrata la derecha, como que hoy en día el mundo vive en una crisis. Exacto, yo también volteo los ojos. Valeria acaba de voltear los ojos, es porque está en primera persona. Sí, exacto, la crisis de masculinidad, así lo retrata la derecha, lo cual a mí me causa mucha gracia, pues, porque es una manera como de ganar apoyo basándose en un estímulo enteramente emocional y basado enteramente como en un instinto muy primitivo. La izquierda retrata este mismo problema, pero ahora lo hace con autoconciencia. La izquierda ahora lo que dice es como que tenemos que empezar a abrir espacios para hombres heterosexuales en nuestra comunidad. Es decir, no podemos ahora fingir que la solución a todos los problemas del mundo es simplemente esterilizar a todos los hombres que no se lleven bien con nosotros, pues, porque obviamente eso no va a funcionar. No podemos hacer que todo el mundo desaparezca, que la mitad de la población desaparezca de un día a otro. Pues esto es una realidad. Nosotros tenemos que ahora simplemente abrir espacio en nuestra comunidad y en nuestro centro político para poder seguir ganando elecciones, pues, para tener apoyo, porque no podemos enemistar a todo el mundo, lo cual me parece una freaking solución bastante razonable. Y esto lo digo yo como alguien de izquierda, pues, o sea que obviamente soy parcial. Pero es cierto, pues, que, digamos, los últimos 2000 años, pues, el hombre blanco heterosexual ha sido como el centro de atención de toda la cultura y de todo el arte. Y hoy en día, pues, se han abierto nuevas puertas. Al abrirse estas nuevas puertas, ha habido un cambio dinámico en las estructuras, por ejemplo, la estructura de la familia, la estructura laboral, y por ende, muchos hombres solitarios, pues, se encuentran desplazados, se encuentran que no tienen un lugar a donde pertenecer. Esa es mi crítica por parte de la derecha, pero ahora quiero hablar un poco sobre el Manic Pixie Dream Girl. Estoy como un poco
cansado ya de escuchar esta crítica que es como muy típica de la izquierda también, es decir, cuando digo de izquierda me refiero como a booktubers de izquierda, booktubers en particular feministas, también no es una crítica hacia el feminismo, porque digo, de todos modos a mí no me van a ver y no me van a escuchar, pero me gustaría solamente mencionar el hecho de que Murakami es un hombre que tiene una perspectiva de hombre, y si él en algún momento tiene que escribir sobre una mujer que le cambió la vida, es decir, permitámoselo. Es decir, ¿qué tiene de malo que por alguna razón no entremos en el subconsciente de Naoko y sepamos también cuáles son todas sus aspiraciones y por qué se suicidó específicamente? Es decir, si todos los personajes femeninos en la novela y si todos los personajes en general funcionan como algo para el protagonista, digo, eso es una historia. Es decir, tiene que haber también una versión femenina de esta misma historia. Es decir, a mí me parece que la cancelación del Manic Pixie Dream Girl ha sido llevada a un drástico extremo que a mí en lo personal pues me parece innecesario. Es decir, porque por un momento dado fue progresista, al igual que muchos arquetipos siempre comienzan siendo progresistas, como que cuando se desarrolló el arquetipo como que not that other girl, era como que, ves, este es un arquetipo progresista para el mundo contemporáneo, esto es un paso hacia adelante. 5 años después, Not That Other Girl ya no es un cambio progresista, ya no es un paso hacia adelante, ahora es visto como algo denigrante hacia la feminidad. Lo mismo sucede con la mujer que aparece en la película de acción, las películas de acción con mujeres. Wow, ven, ahora están haciendo películas de acción con mujeres. Y después, un par de años después, no, estas películas de acción lo que hacen es que añaden características masculinas a personajes femeninos. ¿Cuándo vamos a ver una película de acción que tenga un personaje femenino que tenga características femeninas? Entonces, como, bueno, hace una semana también dijeron que estas características las inventamos y que son construcciones humanas y que no existen. Pero bueno, no importa. Mi punto es que a mí me gusta la consistencia y siendo un hombre de izquierda, pues es difícil encontrar cierta consistencia en este tipo de debates porque sigue cambiando. Porque bueno, es como la definición de progreso también indica intrínsecamente que todo tiene que ir cambiando constantemente, pues, pero sería bueno tener un poco de consistencia en términos estructurales cuando se trata sobre la crítica en general de este tipo de tratamientos. A mí me parece que Naoko es un gran personaje, con este término. Me parece que Reiko también es un gran personaje, aunque no me caiga bien, porque bueno, no es real, no tengo que tampoco debatir mi código moral con eso, pues a mí me parece que Reiko es un gran personaje, a mí me parece que Watanabe es probablemente el peor personaje de su propia novela. Me encantan todos los personajes que rodean a Watanabe. Watanabe en sí no me parece tan interesante y puede también tener mucho que ver con el hecho de que es como un prototípico personaje de Murakami, pues un personaje muy callado, un adolescente, está enamorado de una chica que no puede tener porque está enamorado de un fantasma, es como típica historia de Murakami. Sin embargo, todos los otros personajes me encantan, pues entonces que yo diga, por ejemplo, que a mí me gusta Naoko y que hoy en día alguien quiera criticarme por decir como que tu perspectiva masculina, patriarcal, como que no es válida y Naoko es un mal personaje porque lo escribió un hombre y lo escribió un hombre pensando solamente en su propia fantasía sobre lo que es y debería ser una mujer. Bueno, a fin de cuentas, es una sombra, no es una persona real. Es decir, que haya escrito Murakami un personaje basándose en su propia idea de lo que es un adolescente de esa edad y lo que quiere Watanabe, lo que lo enamora, es decir, y que ella funcione durante toda la novela como un personaje que es decir, ella no es un objeto de verdadero, porque ella no es una persona, es decir, aquí nadie está objetivizando a nadie. No sé si me explico, es decir, si Murakami escribió un personaje femenino que acabó siendo objetivizado, pues sigue siendo un personaje de ficción, sigue siendo papel. No es que Murakami objetivizó a una persona, no, es su perspectiva, es ficción. Entonces, últimamente he estado como teniendo una crisis de conciencia con respecto a esto del Manic Pixie Dream Girl, porque hay freaking películas y novelas que tienen Manic Pixie Dream Girls que a mí me fucking encantan y ahora me quieren hacer a mí sentir culpable con respecto a eso. Y yo creo que ya es hora de que finalmente dé mi opinión, entonces la estoy dando. No, yo no tengo bronca con eso. O sea, en realidad sí creo que es cierto y que evoca ciertas emociones. A mí lo que me estorba de la idea fue haber crecido con ella. O sea, no es que no vea valor o que es más como ver ahora lo que ese tipo de ideal pudo haber afectado en mí. Y de nuevo, como justamente esto que está hablando usted de no ser la otra, no ser como el resto de Willas y como eso es súper importante, como no ser como las mujeres, porque las mujeres son algo negativo. Y mucho de la idea o del concepto de Manic Pixie Dream Girl, siento que es uno tiene que ser, o alguien tiene que ser como extraña, como rara, como con algún tipo de
no sé, de individualidad, pero esa no es a su propio servicio, sino es al servicio de la persona a la que se está complaciendo. Entonces, como que es un problema circular de querer evitar. O sea, sí entiendo lo que está diciendo y en realidad es muy válido. Sí es cierto que no existe consistencia en eso y que es un mismo reclamo y que es justamente la protección a no tener que únicamente existan hombres que ven a mujeres con un cierto patrón, sino como ya presentarles otro, y entonces es al hombre inteligente al que le gusta este otro patrón, pero sí también como problemático esa idea de querer ser diferente por complacer que viene de una literatura tan cargada, o no es literatura, es como en general el arquetipo del personaje con ese tipo de cosas. Pero yo, o sea, a mí no me parece algo malo. Yo sí entiendo que también que sirve su labor y que podría pasar exactamente lo mismo con los hombres y que uno nada más tenga como este ideal de hombre que responde a lo que la cultura popular quiere que las mujeres quieran. O sea, no tiene que ser tan volcado en una división de género y no tiene por qué ser algo malo porque también cumple una intención del autor, eso yo lo entiendo, es nada más que ahora ya no me generaría el mismo efecto que antes y ahora yo puedo reconocer lo que ese tipo de arquetipo podía influenciar en mí, como verlo como es particularmente chiva y pensar o particularmente bueno y pensar que eso era por la magia de ese personaje, pero no realmente, sino como la existencia de responder a lo que el hombre termina queriendo que sea, porque siempre es su interés romántico y porque está al servicio de su propia evolución. Pero todo bien, o sea, en general, si a mí algo no me gusta de Naoko es que sea no sé, tan oscura toda la novela, pero eso también, o sea, que a mí no me guste no quiere decir, o que a mí no me guste, o sea, de nuevo, que no me caiga bien, que no querría ser su amiga, no quiere decir que no tenga valor como personaje o que me parezca importante o que tenga un papel, sí, o sea, como funciona y completa el personaje de Watanabe, o uno podría decir Watanabe completa el personaje de Naoko, al fin y al cabo, o sea, podría tratarse de la novela de Naoko y de cómo todas estas cosas pasan. Es más eso, es más como mi propio conflicto a estas alturas que poder llegar y decir, ya yo no me puedo vincular con esta novela como lo hacía antes y qué importante eso para mi propia experiencia. Pero tampoco es una queja, tampoco es, o sea, yo no soy de cancelar absolutamente nada en esos espacios, entonces todo bien. Sí, claro. Y es una preocupación bastante válida también. Es decir, si la representación de la mujer se reduce solamente a una perspectiva masculina, pues obviamente eso puede tener consecuencias negativas en la sociedad y eso obviamente nadie lo quiere. Pero bueno, la respuesta extrema sería la que hemos visto que se ha llevado a cabo en donde se cancelan este tipo de cosas. Normalmente, a mí me cae bien Naoko. Yo no pienso que Naoko salve de ninguna manera a Watanabe. Watanabe quiere que Naoko lo salve a él, sí. Watanabe también quiere salvar a Naoko. A mí me parece que eso es muy romántico. Yo cuando lo veo en las películas lo leo en la literatura, siempre pienso como que, wow, qué lindo. Como que este personaje necesita a esta otra persona para cambiar su vida y mejorar su vida. Y hoy en día ya me dicen como que, bueno, eso es un problema, pues. Entonces, puedo ver ambos puntos de vista, pues. Puedo ver como yo, como hombre, pues puedo disfrutar de una historia desde esa perspectiva y puedo ver absolutamente nada problemático con aquello y puedo ver también la otra perspectiva donde una niña puede verse afectada en su autoimagen como para complacer simplemente los deseos de un hombre o fuerzas exteriores o la sociedad en sí. Tampoco es bueno. Sin embargo, como dije, a mí no me parece que, es decir, Naoko sí es una Manic Pixie Dream Girl porque cumple un papel superficial en la vida del protagonista. Yo creo que yo creo que esa es la definición. Es decir, no es necesariamente una mujer que llega a la vida del protagonista para salvarlo, como sucede en tantas comedias románticas al principio del siglo, donde hay un personaje femenino donde grita aleatoriamente y el otro personaje dice, qué raro, tú también tienes que gritar. Entonces se tiran a la piscina y, hey, a mí me gusta Garden State. No tengo ningún problema con Garden State, a mí me encanta esa película. Y me gusta Elizabethtown, y me encanta Scott Pilgrim, y 500 Days of Summer, y saben que fucking sue me. Sin embargo, como dije, pues a mí el hecho de que critiquemos de todos modos a un personaje masculino por representar
también su versión de personajes femeninos también me parece injusto, pues porque después existe la opción contraria, que también ha sucedido y que también sucede hoy en día, donde un personaje masculino escribe a la misma vez protagonistas femeninos y de repente la crítica cambia y es como que este tipo no sabe escribir personajes femeninos con protagonistas y como que trata de ahondar en la psicología femenina, pero como simplemente es un hombre, él no entiende cómo funciona esto y por ende es una mala novela. Entonces, ahora yo, que soy un escritor también, le tengo pavor a eso. Es decir, toda la vida pensé como que eventualmente me encantaría como que ahondar en una novela larga sobre un personaje, una protagonista femenina. Pero ahora yo sé muy bien que eso es algo que yo simplemente no puedo hacer porque nadie lo hace bien. Uno tiene que haberlo hecho el siglo pasado para que no sea mal considerado mal. O incluso en el siglo pasado ya todavía se critican muchas obras por hacerlo mal. Entonces están las dos opciones. O involucras a personajes femeninos con una psicología profunda y verosímil, haces el intento, o evitas hacer eso del todo. Ambas opciones, según la izquierda, están igual de mal. Como pueden ver, este canal ahora es como fucking Fox News. Yo lo único que diría con respecto a eso es que para mí la izquierda comete un error a la hora de querer censurar o redirigir. Y creo que en muchas de estas luchas feministas en las que yo creo, lo importante es, no sé, es buscar el Manic Pixie Dream Boy. Es como buscar la experiencia del personaje femenino principal que vive todas estas luchas, porque el hecho de que exista un personaje masculino principal y esta sea la información que recibe del mundo no es falso. O sea, si tiene un efecto problemático, si eso es lo único que existe, si ese es el único contenido que existe, pero si se muestra el otro lado de la experiencia, que es el que siempre está ausente, o sea, yo creo que eso es lo que se tiene que enfatizar, no tanto el hecho de que estas representaciones sean incorrectas. Totalmente de acuerdo. Entonces, últimos comentarios. Valeria, ¿a usted le parece todavía que Tokyo Blues es una buena novela o es una mala novela? ¿Le parece que Haruki Murakami está sobrevalorado, es infravalorado? Obviamente ya creo que todos estamos de acuerdo que Haruki Murakami definitivamente no merece un Nobel, no merece ni siquiera ser considerado para un premio Nobel, aunque digo, el premio Nobel, ¿qué importa a estas alturas? Y es mucha plata. Es cierto. Aquí, como a alguien no le va a importar, es muchísima plata. Bueno, a Haruki Murakami le importa, pues, pero digo, yo digo que en general, como que, ¿qué importa si tiene un Nobel o si no tiene un Nobel? Es decir, Haruki Murakami obviamente quiere un Nobel, eso no hay duda, pero digo, es como ese tipo de premios como que yo creo que ya perdieron todo tipo de validez hace mucho tiempo, pues no creo que lean libros tampoco. Además que a Haruki Murakami definitivamente no le falta la plata, el tipo vende muchos libros. Es muy popular aquí en Costa Rica. Aquí cuando llegué a Costa Rica empecé es decir, mi conversación inicial con todo el mundo que conocía era esencialmente como que, ¿qué libros leen? Porque aquí todo el mundo lee, pues aquí hay muchos lectores y todo el mundo me respondía que Haruki Murakami era como que la cosota del momento. Y estoy hablando del 2018. 2018 Haruki Murakami aquí todavía no era considerado sobrevalorado. Eso fue sucediendo con el tiempo mientras que iba siendo como rechazado por el Nobel. Entonces como que, no ganó Haruki Murakami en el 2018, en el 2019, el 2020, el 2021 y ya hoy en día todo el mundo considera que Haruki Murakami está totalmente sobrevalorado, lo cual a mí me entristece mucho porque en cierta manera estoy de acuerdo. Pienso que muchas de sus novelas que yo he leído también, como dije, pues no me gustan, pero a mí me encanta Tokyo Blues. La verdad es que, siendo sincero, me fascina Tokyo Blues. Me parece que es una muy buena novela de iniciación, es un muy bonito coming of age y sí, me fascina, me encanta. Yo le doy 8 de 10. ¿Usted cuánto le da? 7. 7, wow. No sé. O sea, sí le recomendaría. Sí la he discutido también. En ese momento la discutí con mucha gente, se la recomendé a mucha gente y le tiende a gustar a la gente. Es muy emocional, es muy honesta, creo, y es muy dolorosa. Y tiene como bonitas escenas. Claro. Como siento que a diferencia de otro tipo de literatura, y tal vez sí es porque estoy joven y todas estas cosas, pero es más fácil como ponerse en los espacios que la novela crea, a pesar de que sea en Japón. Entonces, claro. Es lindo. O sea, sí sería una cosa que yo recomendaría fácil a gente que lee menos. Es una novela fácil, es una novela iniciática, definitivamente.